Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. En una pequeña granja, en densos matorrales de Bardana, la madre pato encontró un lugar acogedor para construir su nido. Esperó a que nacieran los polluelos. Una mañana soleada, las cáscaras de huevo crujieron y nacieron pequeños patitos esponjosos. Solo quedaba un huevo, el más grande, que no quería romperse. El pato comenzó a preocuparse de que algo le pasara. Volvió a sentarse sobre el huevo y decidió esperar un poco más. La mamá pato dio todo el calor que pudo. Ella pensó que esta chica debe ser la más hermosa, ya que lo ha estado incubando durante tanto tiempo. Pronto, un polluelo nació del último huevo, pero no se parecía en nada al resto de los patitos. Era mucho más grande y sus plumas eran grises. La mamá pato se molestó al ver a un hijo tan feo, pero esperaba que algún día él se volviera como sus compañeros. El resto de los patitos se rieron de él. Lo consideraban repugnante y no querían jugar con él. A la mañana siguiente, la madre pato fue con sus hijos al lago. Para su sorpresa, el patito feo nadaba tan bien como los demás. Luego, el pato llevó a sus pequeños al corral para presentarlos a la sociedad. Les contó a los patitos las reglas de comportamiento con los habitantes locales. El pato presentó sus crías al más noble y gordo dragón, pero este atacó al patito feo y ella se vio obligada a proteger a su polluelo fallido. Fat Drake ordenó expulsar al monstruo del patio. Madre le aseguró que él crecería y se convertiría en otros patitos. Incapaz de soportar el acoso y la humillación, el patito feo abandonó el corral. En busca de un lugar más seguro, se encontró con un hermoso lago en el que no había nadie. Y el patito decidió quedarse aquí para vivir. El tiempo ha pasado. A pesar de su soledad, el patito feo estaba feliz de que nadie lo ofendiera. Y luego, un día, un hermoso pájaro blanco con un cuello largo voló hacia su lago. El patito feo no sabía qué tipo de pájaro era, pero lo miró con admiración. La amaba con todo su corazón. ¿Cómo le gustaría a un patito ser como este hermoso pájaro blanco? Llegó el invierno y empezó a nevar. El patito feo vio nieve blanca por primera vez. Estaba encantado con esta vista. Pero debido a que el invierno fue muy nevado, fue muy difícil para el patito encontrar comida. Tuvo que caminar por el barrio en busca de comida. Tenía frío y estaba cansado. Entonces el patito feo llegó a la casa del granjero. Cuando el campesino vio a un polluelo flaco e infeliz, sintió lástima por él. El granjero decidió que se quedaría con el patito hasta que engordara y madurara. Primavera ha llegado. El dueño cuidó muy bien al pollito y creció mucho. El patito ya necesitaba mucho espacio y el granjero decidió dejarlo en el lago. De pie en la orilla del lago, el patito feo miró su reflejo en el agua. Y no podía creer lo que veía, no podía reconocerse a sí mismo y pensó que había alguien más detrás de él. Y entonces el patito se dio cuenta de que el maravilloso pájaro del reflejo es el mismo. Para celebrar, se batió y nadó por todo el lago, de borde a borde. Y de repente vio el mismo pájaro blanco hermoso con un cuello largo que había visto una vez antes. El patito feo decidió nadar más cerca de ella. Pero la hermosa ave no estaba asustada, sino por el contrario, sonrió y guiñó un ojo y juntos cruzaron el lago nadando. El patito feo no podía creer su felicidad. Al pasar, un gordo dragón en la orilla del lago dijo que nunca había visto un cisne joven tan hermoso en su vida.
¿Cuál fue su sorpresa cuando descubrió que el patito feo que una vez condujo desde el corral de aves de corral era un hermoso cisne? Resulta que el patito feo era un cisne desde el principio. Un huevo cayó accidentalmente en el nido de un pato. Y cuando el hermoso y joven cisne regresó a casa, todos en el corral se avergonzaron mucho de haberlo ofendido una vez por su apariencia.